prioritariamente tiene que atender el presupuesto. O sea que la Constitución le establece al Poder Ejecutivo cuál va a ser la prioridad del gasto. Primero en educación y cultura, luego en salud pública y seguridad social, poderes del Estado y sus órganos y en obras públicas. Contrariamente a lo que muchas personas creen, el gobierno tiene como principal objetivo de su vida hacer obras públicas. Lo más importante que se ha dejado establecido en la Constitución, que ha sido modificada en 1998 por última vez en la provincia de Salta, se establece en la norma constitucional la prioridad del gasto. Es un acto periódico, ¿sí? Este artículo 127, en el sexto, dice, las cámaras no pueden pasar a receso sin haber aprobado el presupuesto. Quiere decir que por lo menos una vez al año tiene que aprobarse el presupuesto. También decimos que el presupuesto da la posibilidad, el artículo 68, de que la provincia pueda preparar presupuestos plurianuales. Es posible, es posible. No es común, pero es posible que se puedan preparar presupuestos para varios años. También dice que es una estimación de los recursos, de todos los recursos. Dice la Constitución, de todos los recursos. Todos los recursos. Todo debe quedar dentro, principio de la universalidad. Y además, no solamente esto, sino que además debe incluir todos los gastos. Y no solamente eso, sino que además debe decir con qué va a afrontar los gastos que incluya, con qué gastos, con qué recursos van a ser afrontados. Esta introducción, que es teórica pura, que ustedes ya la han visto y que apenas la sinteticé, pretende mostrarles entonces que si nosotros queremos estudiar el presupuesto para este parcial o para el final, siempre hay que leer la norma legal. Porque el presupuesto tiene, recuerden ustedes, el plan de gobierno es una institución que está dentro de la Constitución y fundamentalmente tiene contenido político. También tiene contenido social, también tiene contenido administrativo. Todos estos contenidos los tiene, pero no podemos dejar de lado que es una institución de la República. El primer punto del práctico, estamos repasando lo que vimos en la clase anterior, el primer punto del práctico establece que analicemos la parte dispositiva de la ley. Y que quizás es la primera vez su acercamiento hacia leer una ley de presupuesto, que pues, les puede sonar en abstracto, siempre les hablaban de la ley de presupuesto, pero hay que conocerla. Ustedes han visto cuál es la exquisitez de la terminología técnica que les he estado marcando. Además, la ley de presupuesto es extremadamente detallada, detallista, y establece, como casi ninguna otra ley, una relación bien clara de montos. Hay muchos números dentro de la ley de presupuesto. Nosotros estamos viendo la parte dispositiva, pero por lo menos normalmente tiene este espesor todo el presupuesto, ¿sí? En un tamaño A4, este espesor tiene, de ambas carillas, es el contenido del presupuesto, por lo menos en la provincia de Salta. Entonces, vamos a ver que estudiar la parte dispositiva nos pone en estado de situación, nos pone en relevancia de todas las cuestiones que hay que tener en cuenta para formular el presupuesto. No solamente hay que tener en consideración las normas contenidas en la Constitución, las normas contenidas en las leyes de emergencia económica, las normas de fondo que regulan el funcionamiento
de la administración, la forma que tenga la administración, su estructura, sino la ley de ministerio, por supuesto. Si tuviera la ley como tiene la ley de contabilidad, si tuviera una ley de administración financiera, sí hay que tener en cuenta cuál es el código fiscal donde se establece cuáles son los fondos que puede recaudar, todos los fondos que puede recaudar la provincia, porque esa nos va a servir para formular y estimar los recursos. Eso ya lo vemos el día lunes. Ya trabajamos con el práctico 5 y 6, o sea que para el lunes práctico 5 y 6. Entonces vamos a ver que cuando tenemos que preparar un presupuesto, necesitamos conocer mucho. Y de hecho, leyéndolo al práctico, al presupuesto, nos damos cuenta toda la información que hay que tener en cuenta para elaborar un proyecto de presupuesto. Bien. La ley de presupuesto es la síntesis, la conclusión de un largo camino que realizan los encargados de preparar el presupuesto. ¿Quiénes son los encargados de preparar los proyectos de presupuesto de cada institución, de cada ministerio, de cada entidad, de cada jurisdicción? Los SAF, los Servicios Administrativos Financieros. Ellos preparan los proyectos de presupuesto de cada ministerio, de cada jurisdicción, de cada entidad, preparan los proyectos que luego son aprobados por la máxima autoridad y luego son remitidos a la oficina de presupuesto para que ella verifique si se han cumplido las pautas que se han dado para prepararlo al presupuesto. Luego se elabora, la autoridad política del gobierno elabora, en el caso de Nación, va a ser quién es la autoridad política que corresponde a nivel nacional. ¿Cuál es la autoridad política que está contemplada dentro de la Constitución? El ministro de ministros, ¿cómo se llama? Jefe de gabinete. Jefe de gabinete. Exactamente, muy bien. Ese jefe de gabinete, recuerden ustedes que quien administra el presupuesto no es el presidente. Quien administra el presupuesto de la nación es el jefe de gabinete y es una facultad establecida en la Constitución Nacional, artículo 99 y 100. O sea que si queremos discutir de cómo se ejecuta el presupuesto, no tenemos que mirar hacia el presidente Fernández, sino que tenemos que mirar hacia su jefe de gabinete. Él es el que tiene la facultad constitucional de administrar el presupuesto de la nación. Y en el caso de la provincia de Salta, ¿quién decía que administraba el presupuesto? Cuando leímos la ley de ministerio. ¿Quién era el jefe de la administración pública? El titular de la administración pública, ¿quién era? ¿Se acuerdan o no? Se supone que estamos preparando el terreno. Ustedes tienen que haber ido cuidando capa de capa cada uno de los prácticos. Según la ley de ministerio, ¿quién es el jefe de la administración pública? El titular de la administración pública. El gobernador. ¿Quién es? ¿El gobernador? Claro, muy bien, perfecto. Bueno, entonces estamos viendo que traemos todo el tiempo información. Bueno, entonces, para preparar el proyecto de presupuesto se necesita mucha información. Y ya lo vamos a ver hoy, porque después toda esa información se plasma en la ley de presupuesto. Y además a veces ponen otras cosas, ¿no? Algunas veces en la ley de presupuesto, en un articulito perdido por ahí, hasta se creó un impuesto. Un impuesto, miren ustedes, total si pasa, pasa, ¿no? O sea, digamos, aprovechemos el presupuesto y por ahí en un artículo 40i se supo crear algún presupuesto. Por ejemplo, lo importante que tiene este presupuesto
es que nos da pauta de cómo se organiza la administración financiera. Miren ustedes, dentro de una ley de presupuesto nos dan pauta de cómo se organiza la administración financiera provincial. Qué increíble, ¿no? Bueno, entonces nos da pauta de qué información tiene que contener la cuenta general del ejercicio. ¡Qué bárbaro! Si esta era la ley de presupuesto, no la ley que hablaba de cómo se organizaba la contabilidad. Entonces, bueno, todas estas cuestiones tienen que ser objeto de un análisis. Cuando les toque a ustedes ser dirigentes o asesores de dirigentes, o ustedes que van a ser ciudadanos, porque antes que todo son ciudadanos, ¿sí? Ese es un gran nombre que tenemos. Somos ciudadanos y después tenemos todo lo demás, todos los otros títulos que quieran. Entonces tenemos que saber cuál es la situación en la que se encuentra, en la que se plantea este plan de gobierno. Bueno, simplemente les había dicho que la propuesta era que trabajen en un esquema como este. El gran desafío es que ustedes lean todo el presupuesto, pero hacemos una pasada rutilante, tipo, como yo digo, tipo dron. Vamos con el artículo primero. ¿Qué fija el artículo primero? De todos los presupuestos que ustedes puedan conocer, ¿qué fija? ¿Qué fija? Artículo primero. Fija el monto. Fija el total de qué? Los gastos corrientes y de capital de la administración pública. Central y descentralizado que consolidan. Es muy puntual. No lo podemos decir tan genéricamente. ¿Está claro? Porque el artículo primero fija el total de gastos corrientes y de capital de la administración provincial, administración central y organismos descentralizados que consolidan, porque no es de todos los organismos descentralizados. Los otros que no consolidan están más adelante. Artículo segundo, estímase el total, el cálculo de recursos. Artículo tercero habla de las contribuciones y los gastos figurativos. Y el artículo cuarto define qué es el resultado financiero y cuánto es el resultado financiero. Una ley, insisto, una ley fija el resultado financiero. Luego el artículo 5 fija la fuente financiera. Van siguiendo con su material. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, porque ahora vienen los ejercicios que tenemos que volver a estos artículos, por eso les digo. Y fíjase en el sexto, las aplicaciones financieras. A partir de ahí, el artículo 7 habla de los presupuestos de qué organismos. ¿De qué organismos? Otros organismos autárquicos, sociedades y empresas del Estado. Miren ustedes el avance tremendo que hay. ¿Y cuál será la diferencia con Nación? Nación también fija el presupuesto para las sociedades y empresas del Estado. La ley 24.156 expresa que tendrían que tenerlo ustedes al lado, la ley 24.156, la ley de contabilidad y la ley de presupuesto. Todo eso tienen que tener en el escritorio. A ver quién me contestó. ¿Fija o no la ley nacional? No, no fija. No, profesora. Sí, pero ¿quién aprueban los presupuestos de las empresas y sociedades del Estado? ¿Quién aprueba? Ministerio de Economía. Sus directorios. ¿Y lo informan a quién? Por ahí vamos. ¿A quién lo informarán? Ahí alguien lo dijo. Al ministerio. Claro, el Ministerio de Economía, claro. Entonces, pero estas empresas son tan descentralizadas
que sus propios directorios aprueban sus presupuestos. Otro punto importante, no nos olvidemos que fijan la planta de personal de la Administración Central, el artículo 8, y también va a fijar el personal de las empresas, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado, y también va a fijar la de los otros poderes, como por ejemplo la de la Auditoría General de la provincia, como la del Ministerio Público. ¿Por qué será que pone un límite al personal? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Por qué será que una ley de presupuesto pone números en la cantidad de personas? Para el presupuesto destinado. Claro, perfecto, porque hay que tener en cuenta que primeramente, normalmente, en el caso de la provincia de Salta, somos una economía, aunque nosotros digamos que somos una provincia súper rica, respondemos a un esquema al noroeste pobre. Somos un noroeste pobre, donde hay una riqueza, sí, pero no se percibe, no hay una distribución equitativa en la población, primero. Segundo, ¿qué pasa? El gasto en personal tradicionalmente representa una parte muy importante dentro del presupuesto, sea provincial, sea municipal. No nos olvidemos, en algunos municipios la única fuente del trabajo es el municipio. Y también porque hay una ley de responsabilidad fiscal y hay una ley de responsabilidad fiscal, una ley nacional a la cual la provincia se encuentra adherida y casi todos los municipios se encuentran adheridos, que ponen un límite al gasto presupuestado en personal, 65%. Escuchen, un límite de que del total del presupuesto es del 65% se puede destinar a personal. ¿Se imaginan un presupuesto del 65% nada más que para personal? Y es un límite discreto. Y por último, por otra cuestión también, porque la propia Constitución establecía durante un tiempo el tema de la disciplina fiscal, que también establecía límite para el gasto presupuestado en personal. Por eso es que se ponen toda esta información se va a poner toda esta información dentro del presupuesto. No es casualidad. También tenemos que decir, vamos a avanzar un poquito más, vamos a ver, avanzamos hacia otro artículo, hemos dicho que el artículo, estoy leyendo de acá, de la compu hoy, el proyecto. Los bienes, el artículo 19, que no habíamos visto la clase anterior, porque me puse a repasar la clase, no había mencionado el artículo 19, que autoriza, ¿qué dice el artículo 19? Artículo 19. Autorízase al Poder Ejecutivo modificar el presupuesto ejercicio 2022 cuando resulte indispensable, incorporando las partidas específicas necesarias o incrementando las ya previstas cuando deba realizar erogaciones originadas en leyes, decretos y convenios, según corresponda, de vigencia en el ámbito de la provincia, de origen internacional, nacional, interprovincial, provincial o municipal, como asimismo por la incorporación de partidas correspondientes a obras o servicios financiados por usuarios y o contribución de mejoras. La autorización... Sí. Sí. La autorización que se otorga está limitada a los aportes que a tal efecto se dispongan en dichas leyes, decretos y o convenios, pudiendo estos aportes tener carácter reintegrable o no. Dicha autorización también resulta válida para la incorporación de partidas correspondientes a diversos aportes nacionales o de otros orígenes que reciba la provincia. Bien.
Entonces, el artículo 19 me dice que el Poder Ejecutivo está autorizado a modificar el presupuesto, incorporando estos fondos y también incorporándolo cuando son de afectación específica, incorporando el correspondiente gasto. El artículo Profesora, 20, sí. Perdón, por ejemplo, en el caso de la pandemia, de incorporación específica habrá sido lo que es fondos destinados para la compra de sanitizantes, equipos de protección para el Ministerio de Salud, por ejemplo, para que provea todos los hospitales. Los respiradores. Se mandó plata para comprar respiradores también, para preparar toda la infraestructura, todo lo que se gastó para preparar las tiendas de campaña fuera de los hospitales. Todo eso, todo lo que era protección para las personas, sí, todo eso se entendía que eran fondos transferidos de nación, que por lo tanto tenían que registrarse como recursos y también tenían que registrarse como gastos, efectivamente, ¿sí? En ese caso hay que ser muy prolijos e identificar perfectamente las partidas. ¿Mm? Sí, en ese se recibió mucha transferencia de nación para gastos corrientes, pero también para gastos de capital, como era todo el tema de las instalaciones, las reestructuraciones de las UTI, el tema de los respiradores, etcétera. Sí. Bien, es importante estas preguntas porque vayan haciéndose la idea de cómo va a ser de cómo van a ser los ejercicios cuando elaboremos un presupuesto. Porque el próximo práctico ya es elaborar presupuesto. El artículo 25 me dice que también se refiere a los fondos provenientes de la venta de productos elaborados. Esos eran, ¿se acuerdan que aquellos sectores de la administración pública que venden bienes o servicios que podían después aplicarlos siempre y cuando tengan partida presupuestaria, y si tenían un excedente tenían que ingresarlo a fondos disponibles al fin del ejercicio. ¿Era, por ejemplo, lo que producía el servicio penitenciario, puede ser? Y era, por ejemplo, lo del servicio. Si tiene usted a mano el artículo 25, puede leer el detalle. Por ejemplo, lo que vende el servicio penitenciario, lo que cobra el registro civil, lo que vende el servicio del boletín oficial, pero también, por ejemplo, los permisos para habilitación para la producción de la carne, lo que se refiere al riego, lo que se refiere al uso de aguas públicas, todo el canon que se debe pagar, de los consorcios de agua. ¿Qué más tenemos? Podemos tener todo lo que son permisos de pesca, para ir a pescar al dique. Todo eso tiene que tener un permiso y todo eso se paga. Todo eso son fondos que el organismo, pero siempre tiene que estar en ese artículo 25 para poderlo usar para comprar insumos. Y usted dice, ¿cómo? Y si no está y tiene ingreso, bueno, si no está en ese artículo 25 enunciado expresamente y no y el organismo tiene unos ingresos, por ejemplo, porque brinda capacitación y cobran honorario, en ese caso, esos fondos van a parar a rentas generales para que se utilicen en general por toda la administración. Pero uno dice, bueno, pero si nosotros hemos hecho el esfuerzo, bueno, sí, ustedes han hecho el esfuerzo, pero como no están autorizados expresamente a reinvertir los fondos, entonces son ingresados a rentas generales y de ahí puede acordarse que beneficien en particular, por ejemplo, si los bomberos cobraran honorario por dar capacitación de primeros auxilios o de los simulacros, etcétera, en caso de incendio o en caso de un terremoto. Si cobrara los bomberos y se le pagara eso a los bomberos, ellos podrían decir, pero esos son fondos nuestros,
Sí, entonces, ¿por qué yo voy a prestar el servicio y va a ir a beneficiar a toda la administración? Y bueno, porque así es, porque uno se dedica a la venta, a la prestación de servicio, y como no está autorizado expresamente en el 25, y ustedes dirán, ¿y quién decide quiénes van al artículo 25? Bueno, normalmente un organismo que tenga ingresos propios se encarga de gestionar, de poner a consideración del poder de la oficina de presupuesto que evalúe la posibilidad de que ellos puedan hacer uso de esos fondos, de sus fondos propios, para comprar sus insumos. Y se efectúa un análisis y se dictamina, se hace un estudio técnico y puede ser que se apruebe y se puedan incorporar nuevos organismos, entidades, oficinas a este detalle que está en el artículo 25. Algunas veces se dice que no. Algunas veces han pedido a algunos organismos que tienen algunos ingresos poder ser incorporado el 25. Algunos le han dicho que sí, algunos le han dicho que no. ¿Sí? O sea, no es que sí o sí yo pido y ya me lo dan, sino que se hace un análisis. El artículo 26 habla, recuerden ustedes que así como hay un régimen de coparticipación de la nación a la provincia tiene un régimen de coparticipación de la provincia a los municipios. Entonces, es importante que también tengamos en cuenta este artículo 26, que no solamente se coparticipa, lo que viene de nación, se coparticipa a la provincia. Y de una parte de lo que coparticipa la provincia lo coparticipa a los municipios. Es decir, que se produce, digamos, como si fuera un derrame desde nación hasta los municipios. Pero también la provincia cobra regalía o canon de minero o aprovechamiento de agua, etcétera. Cobra y coparticipa una parte a los municipios. ¿Por qué? Porque los municipios son los titulares originarios de los recursos mineros, de las aguas, de las regalías, que es el petróleo o el gas. ¿Está claro? Así que cuidado, porque si tenemos que preparar el presupuesto de un municipio, tenemos que tener en cuenta esta coparticipación. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra artículo tenía por ahí? El costo del sistema del manejo financiero ya lo vimos, cuando hablamos de quién era la institución, el ente financiero oficial de la provincia. ¿Quién era? ¿Se acuerdan? El Banco Macro. El Banco Macro. Bien. Y después, el artículo 33. ¿Alguien quiere mencionarme el artículo 33? No lo leímos en la clase anterior. Profe, y en el caso donde dice la explotación de inmuebles rurales que también obtendrán coparticipación los municipios, ¿a qué se refiere? A la explotación de los campos, ¿cuál es el artículo ese? No me acuerdo, a ver. ¿A dónde leíste? ¿El 26? ¿26 o 25? A ver, Espérame 2 minutos para que ya me pongo en tema. Sí, 26. 26 lo leí. A ver, espérame 2 segundos que lo leo. Déjame que te lo conteste en la próxima clase porque no tengo en mi cabeza en este momento la ley 7623, ¿sí? Haceme recordar, mándame un mensajito y lo busco porque es en los términos de la ley 7623 y no la recuerdo en este momento. Pero está bien que me preguntes, pero mándame el mensajito, ¿sí? Yo lo leo y
lo comentamos. Ok, bien, gracias, profe. Y sí, no, todo no me lo sé de memoria. Hay cosas que no lo sé, no me acuerdo de esa ley ahora en este momento. Artículo 33. Artículo 33. Apruébase la documentación obrante en anexo 1 integrante de la presente ley, el cual contiene los objetivos de jurisdicciones y entidades y la descripción de las categorías de cursos de acción, sus metas e indicadores de gestión que se diseñaron para ser ejecutados durante el ejercicio 2022. Los créditos correspondientes a cada curso de acción se encuentran contenidos en el presupuesto de la respectiva jurisdicción o entidad. Bien, habíamos dicho que, sí, muchísimas gracias, me resulta suficiente hasta allí. ¿Qué es lo importante de esto? A pesar de que esta ley de presupuesto responde a la técnica tradicional de elaborar un presupuesto. ¿Cuál es la técnica tradicional, profe? Que describo todos los ingresos y después todos los gastos que va a realizar esta administración. Sabemos que existe otra técnica de elaboración de un presupuesto y es la denominada, hay muchas técnicas, pero nosotros hacemos referencia en este momento, en esta materia, a la técnica de presupuesto por programa o presupuesto por curso de acción. Y la técnica de elaborar un presupuesto por curso de acción es la que responde a la perspectiva de que el Estado es un Estado productivo. Aún cualquiera de las oficinas que para nosotros representan movimientos de papeles, aún para esas oficinas, todo podemos identificarle un producto, un producto tangible o intangible, un servicio, un asesoramiento, una atención al ciudadano que pueda representar el producto que es la razón de ser de esa oficina. Y esa definición de producto, el producto es el resultado de un proceso productivo. Y el proceso productivo surge de la vinculación de los recursos, insumos y recursos humanos que tenga un organismo, una entidad, una oficina, un ministerio, que va a desarrollar entonces las acciones necesarias, procesos productivos para obtener producto. Y luego, cuando ya tengo qué producto voy a obtener, qué productos pueden ser. Algunos productos son fáciles de ver. Kilómetros asfaltados, cantidad de plazas construidas, cantidad de calles enripiadas, cantidad de juegos de niños en condiciones, cantidad de copas de leche para los niños, cantidad de vacuna para adultos y para niños, cantidad de camas dentro de un hospital. Todo eso que son productos de la acción pública son productos en cuanto los podemos medir. Le podemos poner una cantidad, una metafísica. Y luego, cuando ya ponemos la metafísica, 5 plazas, 3 fuentes arregladas, 200 cuadras adoquinadas, 10 cuadras enripiadas, un puente pintado, 300 vasos de leche, etcétera, etcétera. Cuando ya tengo definido eso, puedo definir cuál es el presupuesto de ese municipio o de esa provincia. Y una vez que he presupuestado, de nada vale quedarnos en presupuestar y en planificar, sino que hay que pensar cómo vamos a medir nuestra gestión
para mostrarle a la gente que hemos aplicado correctamente los fondos que ha puesto a nuestra disposición. Entonces, tenemos que establecer indicadores de eficacia. Un indicador de eficacia mide en qué manera, en qué proporción, en qué porcentaje he cumplido mis objetivos. 300 cuadras adoquinadas. Si he cumplido con las 300, he sido eficaz. Si he cumplido con menos de 300, soy ineficaz, pero eso lo voy a poder saber al final del ejercicio. Y si mi meta era 300, pero terminé adoquinando 500, me tengo que preguntar, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué ejecuté más de lo planificado? Y la pregunta puede explicarse, puede responderse diciendo, porque recibí unos fondos inesperados, porque tuve colaboración de algunos sectores de la comunidad y pude adoquinar más con aportes, contribuciones, beneficios, donaciones de la comunidad, o porque sencillamente no sé planificar. También es una opción. En la próxima vez tendré que saber mejorar, planificar cuántas cuadras puedo adoquinar. Entonces, porque si también cumplo más allá de lo planificado, no es que sea Superman, es que tengo que explicar por qué ejecuté de más o ejecuté de menos. ¿Está? Entonces, para eso, sí, le escucho. Dentro de la estructura administrativa, ¿quién se encarga de medir estos resultados? Bien. ¿Quién se encarga? Es la propia gestión. Yo, mi intendente, tengo que tener a cargo, supongamos si es el adoquinado, tengo que tener a cargo un jefe de obras públicas que me indique, primero, cuando estoy preparando el presupuesto, que haga el relevamiento de las calles y él me diga cuántas se necesitan adoquinar y cuánto me cuesta adoquinar. Con esa información que es de un técnico especializado, el intendente toma la decisión que para satisfacer esa necesidad pública yo incorporo esas 300 calles adoquinadas. Y a medida que voy ejecutando el presupuesto, no solamente debo registrar la ejecución presupuestaria en números, sino que tengo que ir registrando la ejecución presupuestaria física. ¿Cuántas cuadras voy adoquinando? Yo soy la encargada, yo propio municipio, soy el encargado de mostrar los resultados de mi gestión. Yo debo después, al final del ejercicio, preparar mi informe de gestión al Consejo Deliberante, que a veces recibe el nombre de informe de gestión, pero también puede recibir el nombre de memoria de la gestión o memoria del municipio, ¿sí? Entonces ahí cuento qué es lo que yo había planificado hacer y qué es lo que hice. Y si no puedo, no fui registrando la información, mal voy a poder mostrar resultados. ¿Se entiende? Profe. Sí. ¿Alguna pregunta? Bueno. Bien. Lo dejo, ya hemos avanzado sobre el artículo 35 que hablaba de la cuenta general del ejercicio. Veamos el artículo 38, por favor. ¿Alguien lo quiere leer? Lo leo yo, profe. Dale.
La Administración Central, organismos descentralizados y entidades enunciadas en el artículo 9 de la presente ley, a los fines de garantizar una correcta ejecución de los presupuestos y de compatibilizar los resultados esperados con los recursos disponibles, deberán programar en forma mensual y por todo el ejercicio la ejecución física y financiera de los presupuestos, quedando facultado a este efecto el Ministerio de Economía y Servicios Públicos a aplicar las medidas conducentes al cumplimiento de este objetivo. A tal efecto, bueno, ¿sigo o hasta ahí nomás? No sé. Hasta ahí llego. Perfecto. ¿Qué quiere decir? Es perfecto que pongamos metas, 300 cuadras de adoquinado, 500 copas de leche. Es correcto. 250 kits escolares. También es correcto que dice que vamos a desmalezar las escuelas, que vamos a desmalezar los caminos vecinales. Está perfecto. ¿Cuántos caminos vecinales? ¿Cuántos kilómetros? 10 kilómetros de caminos vecinales. Ahora, ¿cuándo voy a hacer todo eso? En el mes de enero. Y regio, ya cumplí todo, ya di los 250 copas de leche, ya di los 300, 200 kits escolares, los 300 adoquinados, y el resto del año nos vamos de vacaciones o miramos el techo. No, primero, porque para que usted pudiera hacer todo el mes de enero, usted tendría que recaudar todo lo que ha planificado recaudar en el mes de enero. Y no es así. Porque, por ejemplo, si fuera actividades varias o fuera actividades económicas en la provincia, o si fuera el impuesto a la ganancia o el impuesto al valor agregado cada mes en la nación, cada mes tenemos que informar. Entonces no se puede. No es cuando yo quiera, no, es cuando usted pueda. Y para que usted pueda, señor intendente, señor gobernador, señor jefe de gabinete, usted tiene que recaudar. Entonces hay que pensar cómo se programa la recaudación. Y en función de cómo se va recaudando los ingresos, también vamos a pensar en qué mes se va a poder gastar. Nosotros pensemos que salvo en los lugares turísticos, en general el mes de enero y febrero baja la actividad comercial. Pero en el mes de marzo, ¡pum!, para arriba, porque comienzan las clases, porque hay que verla, se mueve todo lo que es comercio, todo lo que es prepaga, todo lo que es colegios privados, todo lo que es transporte, y por 9 meses tenemos una movida bárbara. Y luego hay ciertas movidas extra en algunos meses del año. Entonces hay que conocer el comportamiento. Hay que conocer el comportamiento de cómo se va recaudando. Eso lo vamos a ver en el práctico 10, cuando programemos financieramente, hagamos la programación financiera. Y tenemos que al mismo tiempo programar los gastos, porque tampoco nos podemos gastar todo el presupuesto en un mes, 2 meses, porque las necesidades de la población están a lo largo de todo el ejercicio financiero. Por eso es que dice, programe la ejecución del presupuesto financieramente y físicamente. Financieramente, ¿cuánto voy a disponer en el mes de enero? Voy a disponer solamente 5 pesos. Y con eso, ¿qué hago? Nada de adoquinado, porque además no me conviene porque hay mucha lluvia. Entonces ese gasto no lo vamos a hacer en enero. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? En marzo, cuando termine la lluvia. Entonces, vamos a decir que enero y febrero la programación física del adoquinado va a estar en 0, pero a partir de marzo vamos a empezar lentamente a adoquinar las 300 cuadras que tenemos pensadas. Y al mismo tiempo tenemos que pensar que exista el correlato con que tengamos los fondos.
porque ¿de qué vale que tengamos la buena intención de adoquinar si no tenemos los recursos, si no recaudamos nada? Entonces, cuando pensemos en un presupuesto, también hay que pensar que hay que programar financieramente, conforme los recursos financieros que vamos teniendo, para ejecutar el gasto después, y hay que poner qué es lo que se va a hacer mes por mes del adoquinado, del enripiado, de los kits escolares, del arreglo de las plazas, del arreglo de la fuente, etcétera, etcétera. ¿Se va entendiendo? Bien. De ahí me quedo nada más, que eran todos los puntitos que me habían quedado pendientes el día miércoles, y pasamos al próximo. Les había contado que era el esquema ahorro, inversión, financiamiento, que es un esquema que nos permite trabajar con el clasificador económico y que nos incorpora al concepto de resultado financiero que nos hablaba. ¿Qué artículo? ¿Qué artículo me fijaba el resultado financiero? El artículo... El 4. El artículo 4. Bien, entonces, ese artículo 4 que dice el presupuesto, acá lo tienen en este esquema, cómo se calcula. Dice, se va a calcular el resultado financiero, lo vamos a calcular si en un esquema que se llama esquema ahorro, inversión, financiamiento, y este esquema ahorro, inversión, financiamiento trabaja, es primero que es una herramienta, es un verdadero tablero de comando, es un tablero de comando, es un esquema que me permite determinar varios resultados. Vean ustedes el resultado económico, el resultado financiero y el endeudamiento neto, que también recibe el nombre de resultado de financiamiento, y utiliza el clasificador económico, y ustedes van a ver que este esquema ahorro, inversión, financiamiento trabaja o incorpora el concepto de la línea. ¿Qué es la línea? La línea es el punto que separa las actividades de gestión, que son las que están arriba de la línea. Gestión es ejecución de política pública, y abajo de la línea me muestra la acción del Estado, pero desde la perspectiva financiera, la fuente financiera y las aplicaciones financieras. Entonces, dice el esquema ahorro, inversión, financiamiento, si relaciono los ingresos corrientes menos los gastos corrientes, obtengo el resultado económico. 1 me da resultado económico. Si los ingresos son mayores que los gastos, estoy teniendo un ahorro. Si los gastos son mayores que los ingresos, estoy teniendo un desahorro. Gasto más de lo que recaudo en mi actividad normal. Luego tengo los ingresos de capital, y los egresos de capital me muestran la gestión de inversión. ¿Cuál es la inversión? Cuando yo gasto, hay un gasto de capital, estoy haciendo una inversión, porque estoy comprando un bien. Acuérdense, cuando compro es un gasto de capital. Y cuando vendo, me desprendo de algún bien, estoy haciendo desinversión, el ingreso de capital. Luego sumo los ingresos corrientes más los ingresos de capital y le resto el total de gasto, que es gasto corriente más gasto de capital, y de restar estos dos valores obtengo el resultado financiero. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, profe.
Entonces, para trabajar, hemos dicho en la clase anterior, para trabajar con el esquema ahorro, inversión, financiamiento, vamos a trabajar en este esquema. ¿Sí? Voy a determinar el total de ingresos corriente, el total de ingresos de capital, la fuente financiera, y luego voy a calcular, voy a buscar dentro del presupuesto los gastos corrientes, los gastos de capital y las aplicaciones financieras, y así voy a determinar el total de gasto y voy a obtener el resultado final, que no lo había mencionado todavía yo, el resultado final. Le hablé de resultado económico, le hablé de resultado financiero, pero no les había hablado de resultado final. Entonces comencemos a ver dentro del presupuesto, voy a buscar dónde está el total de los ingresos corrientes. ¿Dónde lo busco? Completo este cuadro. Voy a completar este cuadro. ¿Dónde voy a obtener esta información? En el artículo 1. Ajá. Ahí tengo los gastos corrientes. ¿Cuántos son los gastos corrientes? ¿Estás seguro? Usted preguntó de los ingresos, ¿no? Ajá. Los ingresos corrientes. ¿A dónde están? Entonces en el artículo 2. Bueno, vamos completando el cuadro. ¿Y esos corrientes de dónde obtengo? Artículo 2. Bien. 2. Copien ese valor y aclaren si quieren por allí que eso lo están sacando del artículo 2. Los ingresos de capital o recursos de capital, ¿de qué artículo? También ¿Qué artículo? 2 también. Bien. Fuente financiera. ¿Dónde está la fuente financiera? En el artículo 5. Bien, perfecto. Vamos completando para que ustedes sepan de dónde sale. Y verifiquen si yo sumé bien el total. De aquí en más traemos calculadora. Tenemos calculadora o habilitamos ahí la calculadora de celular o de la compu, pero tenemos que tener calculadora. A ver, que alguien vaya controlando el total de los ingresos y alguien vaya controlando el total de los gastos. A ver, ¿quién calcula si está bien el total de gastos y de qué artículo sale para que lo hagamos más rápido? ¿Quién está? ¿Javier? ¿Está Javier? ¿Quién es el caballero? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, a ver, Javier, vos avanzar con los gastos y déjala a las chicas con los ingresos. Fíjate si está bien calculado el total. Profe, estos números serían del presupuesto del 2022. Sí, estamos bien, con el bien, 22. Estamos con el 22. Los gastos está bien, profe. Bueno, ¿y de qué artículo sacamos? A ver, todos prestemos atención a los gastos. ¿De dónde sacamos los gastos corrientes?
del artículo 1, igual Sí. que los gastos de capital también del artículo 1, Bien, ¿y las aplicaciones financieras? del artículo 6. Perfecto, muy bien. ¿La chica cómo le fue con los ingresos? Bien, profe. ¿Bien? ¿Estaba bien sumado? ¿Sí? Sí. Bueno, y ahora veamos cómo llegamos al resultado final, porque ya les expliqué cómo calcular el resultado económico, el resultado financiero, pero el resultado final es total de los ingresos, que son ingresos corrientes de capital, fuente financiera, menos total de los gastos corrientes de capital y aplicaciones financieras. Y el resultado es 0. Siempre debe ser 0 si la buena técnica presupuestaria dice que debemos estimar los recursos necesarios para afrontar los gastos necesarios para satisfacer las necesidades de la comunidad. Por eso, no tenemos que andar recaudando más, porque nuestra intención no es hacer caja. Ahora, si nos queda algo de caja, bueno, es otra historia. Pero en general, debemos entender que el presupuesto tiene una anualidad. Comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Y que la intención de recaudar y sacarle dinero a los particulares a través del poder de imperio no es quedarse el Estado con plata haciendo plata. No, es recaudar para afrontar los gastos. Por eso es que la técnica pura del presupuesto dice que el resultado final debe ser 0. ¿Se va entendiendo? Después, ustedes pueden trabajar y lo completan en casa, cuál es la composición de este total de gasto. Y de la primera, yo ya lo calculé, ustedes lo verifican después si está bien calculado. Dice que del total de ingresos que tiene esta provincia, el 94% son ingresos corrientes. Y después veremos si son de ese total de ingresos corrientes, cuántos son tributarios. Cuántos no tributarios, etcétera. Pero de ingresos de capital, o sea, ¿qué piensa vender y desprenderse? Solamente un 3%. Y fuente financiera, ¿qué es lo que piensa obtener de, digamos, de préstamos? Solamente un 3%. ¿Se va entendiendo? ¿Y qué va a hacer con el total de esos recursos que tiene estimado? Y va a afrontar gastos corrientes con un 86%, un 11% de gastos de capital. No hay mucha, por lo visto, mucha inversión, si es un 11% nada más, y aplicaciones financieras por un 3%. El resultado financiero, entonces, ya lo vimos. Sumamos el total de los recursos corrientes más los recursos de capital. A ese total le restamos los gastos corrientes y los gastos de capital. Y eso me da el resultado financiero. El resultado financiero que puede ser mayor a 0, menor a 0 o igual a 0. ¿Qué era mayor a 0? Superávit. Menor a 0, déficit. Igual a 0, presupuesto equilibrado. Bien. Luego, para el año 2022, calculamos para el año 2022 cuál es el resultado financiero, que es el próximo punto que nos está pidiendo el práctico. Vamos avanzando con el práctico. ¿Cómo calculamos entonces? El próximo punto del práctico es el resultado financiero. Y ese resultado financiero, ¿de dónde lo voy a sacar? ¿Dónde está el total de recursos corrientes y de capital? ¿En qué artículo? ¿En qué artículo? Artículo 2. Artículo 2. ¿Está bien el número? 271.981 millones, ¿así es? ¿61 millones?
¿Sí o no? Artículo segundo, total de recursos corrientes y de capital. Artículo segundo. Sí. Y el total de gastos corrientes y de capital, ¿de dónde lo obtengo? Artículo 1. Bien. La diferencia, entonces, el resultado financiero. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí, sí, está bien. ¿Y coincide con el artículo cuarto o se equivocaron? Es igual, profesora. Ah, muy bien. Entonces lo que hicieron está bien calculado. Ahora lo que estamos haciendo nosotros es verificando, ¿correcto? Y es un superávit. ¿Por qué era superávit? ¿Por qué es superávit? Porque los recursos corrientes y de capital eran mayores a los gastos corrientes y de capital. Muy bien, perfecto. Veamos, vinculemos la estructura y los conceptos con las clasificaciones analizadas en el punto 2 y 3. ¿Cuáles eran las clasificaciones del punto 2 y 3? Por objeto, Ajá. para los gastos y por rubros para los recursos. Ajá. Bien. ¿Qué es lo que estoy por ver acá? ¿Qué es lo que suma 164 millones? 164.978 millones. ¿Qué es? ¿Qué es lo que está sumando esto? Tienen que ir al clasificador por objeto, ¿no? Busquen el clasificador por objeto. Serían gastos corrientes, gastos de consumo. Gasto corriente. ¿El corriente de qué es? ¿De qué clasificador es? Ah, del económico. Ah. A ver, los ayudo con el primero. Dicen, el clasificador por objeto para la administración central, el total de gasto de personal, más los bienes de consumo, más los servicios no personales, me da un total de 164.000 millones. ¿Estamos hasta ahí? ¿Encontraron esos valores? Clasificador por objeto. Clasificador por objeto. ¿Lo tienen? Y en el esquema ahorro, inversión, financiamiento, ¿con qué clasificador se trabajaba? Económico. Agreguen ahí económico. Porque esa es la trampita que les estoy haciendo, para saber si saben con qué estamos trabajando. Entonces, ¿hay una relación entre estos dos clasificadores? ¿Hay una clasificación o no? ¿Hay alguna relación? Sí. ¿Parece que sí o parece que no? Parece que sí. Parece que sí. Bien. ¿Por qué? Porque los clasificadores ven los mismos gastos, pero desde distintas perspectivas y le ponen otros nombres, pero son los mismos gastos. ¿Estamos? Acuérdense, es el mismo gasto visto desde distintos lugares y le pongo distintos nombres según cuál sea el objetivo del clasificador. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, si yo quiero establecer una relación entre clasificador por objeto
y el clasificador económico, acuérdense, acá le he puesto la trampita que acá es el económico. Entonces sé que si yo sumo el gasto de personal, el gasto de consumo más los servicios no personales, es lo mismo que yo buscara dentro de los gastos corrientes la partida de los gastos de consumo. Este concepto de gasto de consumo parece igual a este de bienes de consumo, por lo tanto ustedes muchas veces se confunden. ¿Me van siguiendo? Sí. Entonces, este gasto de consumo del clasificador económico comprende estos tres conceptos desde el punto de vista del clasificador por objeto. Ven que estamos estableciendo relaciones. Veamos si es verdad en otro. ¿Qué pasa con rentas de la propiedad? Según el clasificador de ingresos por rubro, ¿y por qué sé que es de ingreso y no de gasto? Porque el clasificador de rubro es exclusivo ¿de quién? De los ingresos. De los ingresos. Entonces estoy analizando ingresos. Y voy con el clasificador por rubro. ¿Correcto? Para la administración central. Y tengo una partida que se llama rentas de la propiedad, que tiene distintas subcuentas. Y tengo dentro del esquema ahorro, inversión, financiamiento, una partida que nuclea todas estas, evidentemente, porque estoy hablando del mismo valor. Estamos hasta acá y acá le faltan 2 ceritos, pero es el mismo valor. Entonces, miro adentro del clasificador de rubro, renta a la propiedad, y tengo intereses por depósito, intereses por títulos valores, arrendamiento, ganancia por operaciones y otros intereses. Y me da este total. Y este total de renta de la propiedad que tiene tremenda apertura porque me muestra los ingresos por su naturaleza, se sintetiza en el esquema ahorro, inversión, financiamiento que utiliza el clasificador económico diciendo ingresos corrientes, renta de la propiedad. Ah, bueno, profe, pero si es lo mismo, profe, se llaman igual. Sí, se llaman igual, pero miren la apertura que tiene este. No tengo esa información acá. Acá tengo un solo renglón. En cambio, el clasificador me da más información. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se va entendiendo, no? Sí. Sí. Bueno. Veamos esto. Nueva idea. Aparecieron las contribuciones y los gastos figurativos. ¿En qué artículo estaban del presupuesto? A ver. Artículo 3. Artículo 3. Muy bien. ¿Quieres leerlo, por favor? ¿Quién lo tiene? Los importes que en concepto de contribuciones y gastos figurativos se incluyen en planillas anexas constituyen autorizaciones legales para imputar el movimiento presupuestario a sus correspondientes créditos según el origen de los aportes y ayuda financiera para organismos descentralizados. Quiere decir que las ayudas y los aportes que hagan la administración central y los organismos descentralizados
que consolidan en el presupuesto reciben el tratamiento previsto en el artículo 3 del presupuesto. Es decir, que hablan de contribuciones y gastos figurativos. Luego, entonces, me adelanto y digo, cuando la administración central le hace ayuda o aporte a organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado que no consolidan, tienen otro nombre. ¿Estamos? No, cuidado con esto, porque nos puede hacer salir mal el ejercicio. Entonces, cuando hay ayudas o aportes entre la administración central y los organismos descentralizados que consolidan en el presupuesto, que son dos, y ustedes me van a decir cuáles son. ¿Cuáles son? Realidad de la provincia y realidad IPB. No se van a olvidar. Bien, quiere decir que tienen el tratamiento del artículo 3, es decir, contribuciones figurativas y gastos figurativos. Ahora vamos al esquema ahorro, inversión, financiamiento otra vez. Y el esquema ahorro, inversión, financiamiento dice que para las contribuciones figurativas tiene 0 pesos para la administración central, pero tiene estos 4.200 millones para organismos descentralizados. Pregunta, y después dice, bueno, sigo. Gasto figurativo, la administración central tiene 4.277 millones y el organismo descentralizado 0. Estoy viendo estas dos primeras columnas. Después voy a esta. Voy a estas dos. Miren estas dos. ¿Quién hizo el gasto? ¿La administración central o el organismo descentralizado? La administración central. ¿De dónde salieron fondos? La administración central. Bien, estamos de acuerdo en eso, ¿correcto? Y no hay duda, porque es un gasto figurativo. Y ustedes dirán, ¿qué pregunta más obvia nos hizo la profesora? Si ahí está escrito gasto figurativo, y ella nos pregunta para que nosotros leamos gasto figurativo. No, no es tan obvia, porque en el práctico, en el parcial, se equivocan. Lo tan obvio, a veces hay que leerlo para que se nos quede grabado. Entonces, el que hace, ¿qué quiere decir? Que la administración central le va a ayudar al organismo descentralizado, le va a dar aportes, ayuda por 4 millones de pesos, 4.000 millones de pesos. Y el organismo descentralizado, ¿cómo registra eso? Porque acá hay que registrar todo. Lo va a no le pone el nombre recurso, le pone el nombre contribución figurativa. Cuando consolidamos en la tercera fila, dice, para el organismo descentralizado, estos 4 millones son un ingreso, o sea que son algo positivo. Y para la administración central son un gasto, o sea que va negativo. Por lo tanto, el efecto positivo menos negativo, menos 4.200.000 menos 4.200.000, se neutraliza el efecto. Pero no se pierde información. Acuerden la condición de transparencia del presupuesto, porque nos muestra quiénes ayudan a quién. La administración central lo ayudó al organismo descentralizado. ¿Se va entendiendo?
Sí, profe. hay una relación directa entre los montos, debe ser igual, y el efecto entonces entre lo que recibe la administración central no recibe nada y el organismo descentralizado no entrega nada. Esa es la razón de ser de esta línea. En cambio, para dejar registrado lo que la administración central le ayuda al organismo descentralizado, hay concordancia entre esos valores. En la práctica, profesora, siempre va a ocurrir esto de que que la administración la va a ayudar al organismo descentralizado y nada más. No, puede darse al revés, que sea el organismo descentralizado el que le ayuda a la administración central. O puede ser que haya operaciones de ida y vuelta, que haya tanto contribuciones figurativas que hayan recibido en distintos momentos durante el ejercicio, tanto la administración central como el organismo descentralizado. ¿Se va entendiendo? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. ¿Cuál es la condición? Que estos valores siempre tienen que ser los mismos para que se verifique el efecto neutro. No impacta en el presupuesto porque son entidades que consolidan, pero muestran transparente cómo se vinculan las entidades. Bien. ¿En qué se invierte? Profe, Sí. le hago una consulta. Bueno, cuando hay aporte entre organismos de la administración central y organismos descentralizados que consolidan el presupuesto, bueno, estamos ante contribución y gasto figurativo. Ah, mete el anterior, sí. Claro, pero en el otro caso, que sea entre administración central y organismos descentralizados que no consoliden presupuesto, ¿eso ya sería transferencia? Es una transferencia. Ajá. Ahí se utiliza la cuenta transferencia. Bien, bien, bien. Gracias. Cuando ayudamos, aportamos desde la administración central hacia una entidad descentralizada que no consolida, entonces se utiliza la partida transferencia, corriente o de capital, según cuál es el destino. Anoten. Gracias, profe. Sí, me había olvidado de decirlo eso. Bueno, ¿en qué gasta? ¿En qué gasta el Estado? Entonces, si yo quiero responder a la pregunta, ¿cuáles son las funciones? ¿En qué invierte la administración central? ¿A qué clasificador me voy? ¿Cuáles son las finalidades en las que invierte la administración central? ¿Cómo se llama ese clasificador? Por finalidad y función. Por finalidad y función. Así que buscamos, ustedes buscan el clasificador por finalidad y función y van a completar el siguiente cuadro. ¿Por qué usted ya le ha puesto todo esto? ¿Por qué ya le ha escrito, profesora? ¿De dónde ha sacado esto? ¿De dónde saqué esta información para completar esta primer columna del cuadro? ¿De dónde lo saqué? El clasificador por finalidad y función. Perfecto. ¿Y en la próxima columna de dónde voy a sacar la información? De la ley.
de la ley que... De presupuesto. La ley de presupuesto, claro, hay un montón de leyes y no me contestan así la ley como si fuera obvio, profe. Bueno. Y entonces completo esta información, la voy completando y vamos a ver cuál es la participación. ¿Qué característica tenía este clasificador con la deuda pública que incluía? Intereses y gastos solo. Perfecto. ¿Qué es lo que no incluye? Solo los intereses. ¿Y qué no incluye? Capital. ¿Cómo se llama en términos más técnicos? Amortización. Amortización de la deuda. Muy bien, perfecto. Bueno, ¿cuál es la función en la que más gasta? Rápido. Servicios sociales. Servicios sociales. Bien. Entonces la vamos a estudiar a esa. Esa es la que más gasta. Servicios sociales. Y veamos qué hay adentro de servicios sociales. A ver, curiosen. Miren, ahí se los estoy dando. Dentro de servicios sociales tenemos salud, tenemos promoción y asistencia social, seguridad social, educación y cultura, ciencia y técnica, trabajo, vivienda y urbanismo, agua potable y alcantarillado y otros servicios urbanos. Vemos entonces cuál es la participación y dentro de los servicios sociales, ¿en qué es lo que más se gasta? ¿Cuáles son las dos partidas en las que más se gasta? Servicio de salud. Educación En salud y en educación. En salud y en educación. Y están cumpliendo con la pauta del artículo 68 que mostraba prioridades. ¿Se acuerdan? No se acuerdan. ¿Qué decía el artículo 68 de la Constitución? También tienen que tener la Constitución en la mano. Bueno, se los dejo como inquietud, pero les voy diciendo de entrada que va cumpliendo con la pauta de salud, que era la primera prioridad. Bien, sigamos. Profesora, ¿Sí? ahí donde dice trabajo, ¿qué incluiría como trabajo? Toda la acción, trabajo. Toda la acción necesaria para promover el trabajo, no es los gastos de honorario ni de sueldo, no. Es toda la acción que se desarrolla para proteger al trabajador, para atender la relación con las patronales, intervenir, por ejemplo, las oficinas de trabajo, la dirección de trabajo, donde se atienden los reclamos de los empleados, no solamente de los empleados públicos, sino de los empleados en general, asistencia, asesoramiento, relación con los gremios, todo eso es. Bien, gracias. Profe, ¿qué artículo había mencionado hace rato? ¿El artículo 68? 68. ¿De qué es? ¿De qué normativa? De la Constitución Constitución. Nacional Provincial. Bien. Provincial, tienes razón, provincial. Gracias. Esto ya me lo pueden contestar ustedes, ¿no? El punto 6 dice, en la clasificación del gasto por objeto, la cuenta servicios de la deuda y disminución de otros pasivos asciende a 15.000 millones. Y la clasificación económica, que está en el esquema ahorro inversión, la cuenta amortizaciones de la deuda y disminución de otros pasivos asciende a los 8.600 millones. ¿Cuál era la discusión esta? ¿Quiénes habían tenido esta discusión?
Los periodistas. Pablo y Romina. Ah, muy bien. Perfecto. ¿Quién era? Pablo, Romina y ¿quién más era? Juan. Y Juan. Bien. Pero Romina, ¿cuál era que había utilizado? ¿Qué clasificador había utilizado? ¿Qué clasificador había usado Romina? La de finalidad y función. La de finalidad y función. Perfecto. Entonces, acá estamos en la discusión que ya analizamos, que era la de Pablo y la de Juan. Que eran las preguntas. Entonces, recordemos esto. Recordemos que en el clasificador, ¿cuál clasificador es el que habla de servicio de la deuda y disminución de otros pasivos que plantea los 15.000 millones? ¿Qué clasificador es ese? Por objeto. Por objeto. Y ese clasificador identifica los intereses, las comisiones y los gastos y la amortización. Recuerden, por objeto. Y describe todo tipo de intereses, todo el tipo de comisiones y gastos administrativos y toda la amortización que se paga a corto plazo, a largo plazo, etc. En cambio, el económico, se dan cuenta ustedes que el económico siempre es más sintético, porque está mostrando otra cosa, el impacto en las variables macroeconómicas. El económico se sintetiza normalmente en un renglón, cuando el por objeto que responde a la pregunta en qué se gasta, abre todo el abanico, es un acordeón, miren, muestra todo. En cambio, el económico es más sucinto, más discreto, más sintético. ¿Está claro? Ahí está la diferencia. Bueno. Además, el económico, como acá lo acabamos de aclarar, solamente comprende la amortización de capital. Bien, sigamos. En los dos primeros artículos, la Ley de Presupuesto 2022 de la provincia se fija y se estima lo siguiente. Hay que completar. Fíjase el total de gastos corrientes y de capital del presupuesto general de la administración provincial, administración central y organismo descentralizado, que consolidan presupuestariamente para el ejercicio 2022. Fíjase, acuérdense, las expresiones. Los gastos se fijan y se estiman los recursos. ¿Alguien me puede decir los valores? ¿Cuánto es el total de gastos corriente y de capital? Hola. Bueno, ahí se los dicto. 271.711 millones. ¿Ya todo lo tienen? ¿Lo tienen, chicos? Sí, profe. Bien. ¿En cuánto se estima el cálculo de los recursos? ¿Dónde lo miro a eso? ¿En qué artículo de la ley? En el 2. Artículo 2. El recurso en el 2. En el 2. 171.961 millones. ¿Existe una diferencia entre estos valores? ¿Existe una diferencia entre estos valores? Sí. Sí, profe. Parecen iguales, Sí. ¿no? Pero hay diferencia. Sí. Bien. ¿De cuántos pesos? De 250.118
no. ¿Cuál es mayor? ¿Es un déficit o un superávit? Era superávit. Superávit. El presupuesto, aunque sea un superávit, no está equilibrado. ¿Los presupuestos se aprueban desequilibrados? No. No. ¿Y qué pasa en el supuesto de presentarse un desequilibrio? ¿Dónde está la diferencia? ¿En qué cuenta se encuentra la diferencia? ¿De dónde están esos 250 millones? Puede ser que se hacía un ajuste dentro de aplicaciones financieras. Algo por ahí, ¿no? Veamos, busquemos. Busquen ustedes. ¿Dónde puede estar? Búsquenlo en la ley. La diferencia es de 250 millones. El presupuesto nunca se debe aprobar desequilibrado, siempre equilibrado. ¿Dónde está la justificación de esto? Que entran a jugar el artículo 5 y 6, que ya se adelantó un poquito el compañero. ¿Y cuál es? ¿A qué se refiere el artículo 5 y 6? ¿A qué se refiere? A las aplicaciones financieras. Fuentes financieras. Financieras también. Y a la fuente financiera. Entonces, veamos. Si el total de recursos son los 271.961 menos los gastos, 271.711 millones, me da un resultado financiero que era el superávit, que eran los 250 millones. ¿Cómo se explica el resultado financiero, que es un superávit? El superávit se explica en la relación que existe debajo de la línea que relaciona la fuente financiera y la aplicación financiera. Vean si estos son los valores que dice la ley. Vean si son estos. Sí, profe. Bien. Por lo tanto, si a este superávit yo le sumo la fuente financiera, que es el ingreso de fondos, que es un recurso, y le resto lo que son las aplicaciones financieras, veamos si da resultado final 0 y por lo tanto en equilibrio el presupuesto. ¿Es verdad lo que dice este cuadrito o no? ¿Es verdad o no? Sí, da, profe. Y profe, da 0. ¿Sí, chicas? Da 0. Sí, sí. Bueno. Entonces, lo que dice la ley de presupuesto está bien. Nos quedemos tranquilos. Investiguemos qué pasa en la nación. Investiguemos qué pasa en la nación. Y para la próxima clase, para el lunes, traemos trabajo práctico 5 y 6, que ya está subido a la plataforma. Traen calculadora. No sé si dentro de los prácticos les han acompañado las planillas.
Si no les han acompañado las planillas, traigan hoja cuadriculada para hacer las planillas. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? Nos vemos en el link habitual. Acuérdense que este ha sido un extraordinario. Nos vemos en el link habitual el día lunes. ¿Estamos, chicos? Sí, profesora. Sí, profe. Sí, profesora. Bueno, y nos preparamos para el balotaje. Ajá. A participar por el mejor modelo de universidad para ustedes y para toda la comunidad. Por lo pronto, los invito a que me apoyen a votarlo a Víctor Claros y les comento que he sido electa consejera para el directivo, en procura siempre de lo mejor para los alumnos. Muy bien, Gracias, chicos. profe. Buenas Gracias. tardes. Felicidades. Felicidades. Gracias. Gracias. Hasta luego, profe.